Julio Linares Franco, buen día, bienvenido. Buenos días. Así que lo dejamos como un, no sé, como un catedrático y que usted dicte, lo vamos interrumpiendo para dejar la cosa un poquito más Así clara. es. A ver, ¿cómo Gracias arreglamos esto? Nuevamente, gracias por la invitación. Mira, en mi concepto, este tema comienza con el artículo 303 de la Constitución, por el cual no debe haber ni dualidad de funciones, ni dualidad de salarios o sueldos. Y vamos a leerlo muy brevemente, porque es corto. Dice el 303, los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, salvo los casos especiales que determine la ley, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo. En el caso de los diputados principales y suplentes, esto tiene un significado. Si tú como principal habilitas a un suplente, el principal tiene que retirarse del todo, el suplente asume la labor de diputado principal. El principal no puede hacer absolutamente nada. Es decir, todas esas funciones enmarcadas en el 159, en el 160 y en el 161 de la Constitución, que son las funciones legislativas, judiciales y administrativas de los principales, solamente las ejerce ya el suplente habilitado como principal. Pero ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Que los principales no asisten a la asamblea porque están habilitados, pero siguen obteniendo todo el salario. Yo quiero que desglose eso como siguiente ejemplo, pero antes volvamos un pasito atrás. Sí. Este artículo que usted me acaba de leer implica que yo no puedo ser a la vez, para dejarlo bien clarito, a la vez un asistente técnico parlamentario y un diputado suplente a la vez. No puedo ser las dos cosas a la vez. Por supuesto que no, no puede ser las dos cosas, ni puedes obtener los dos salarios. No, definitivamente es así. Y cuando fuera las dos cosas, voy a lo que dice la Constitución y usted nos ayuda. Antes de ir al ejemplo que iba a dar, solamente para dejar este pedacito claro. Vamos con bolitas y palitos. Bien. Dice, si lo hiciere, o sea, si tuviera las dos cosas, hiciera las dos cosas, qué sé yo, y empleo, oiga, se producirá vacante absoluta del cargo de diputado principal o suplente. O sea, no solamente, fíjate vacancia. Que la Constitución te habla de la vacancia absoluta de diputado principal y suplente. Absoluta. Y cuando te dice y suplente, sin incluir eso de que cuando esté haciendo funciones de principal y te dice nada más suplente, señores, quiere decir que ese cargo que ganaste como diputado suplente a los 5 años, se va, se desaparece. Es decir, que si se aplica la norma, si se respeta la constitución política de nuestro país, ese parlamento panameño que tiene 71 curules quedaría con 20 curules aproximadamente, o con 15 curules, porque la mayoría está incurriendo en esta violación flagrante a la constitución política y un fallo de la Corte. No solamente eso, el 156 incluso establece excepciones, y las excepciones no son... por ejemplo, el asistente técnico parlamentario. ¿Cuáles son las excepciones que establece? Ministros, viceministros, cargos diplomáticos, director general o gerente de entidades autónomas. Esas son las excepciones específicas. Ahí no hay ningún otro cargo. Ahora, lo que pasa es que este funcionamiento fue concebido como un engranaje. Y alguien utilizó una vez la figura de llanta de repuesto, pero en eso se convierte. Y creo que es la mejor analogía, en eso se convierte el suplente. O sea, él no está contratado para actuar de manera permanente, sino para suplir al principal. Pero eso no es lo que está pasando. Y ahora vamos al ejemplo que usted nos quería dar. Sí, es que, claro, la mejor respuesta que te puedo dar son los ejemplos. Vamos. Es lo que estamos viendo hoy en la Asamblea. Si tú entras, por ejemplo, en la página de la Contraloría General de la República, que se refiere a los sueldos que han generado diputados principales o suplentes o el resto del engranaje de la Asamblea Nacional, que por cierto hoy tiene 4.056 funcionarios públicos. ¿Qué resulta? Tú entras, por ejemplo, a donde, y vamos a poner un solo ejemplo, el diputado Robinson de Boca del Toro. De acuerdo con una investigación del diario La Prensa, él solamente ha asistido desde el 1 de julio al 15.5% de sus responsabilidades. ¿Cuánto? Repítalo. 15.5%. Sin embargo, cuando baja la planilla, él ha cobrado el 100% de su salario, que son
$1.800. Ahora, olvídate, yo te aseguro que también he recibido los 3.200 de gasto de representación, los 1.000 de gasolina y los 1.000 de dietas. ¿Qué estamos viendo? Que entonces hay dualidad de cargos y salarios. ¿Por qué? Porque su suplente, que tiene el mismo nombre, tiene un salario de 4.300 balboas como asesor, y él aparece desde el 1 de julio generando ese mismo salario de 4.300 balboas como asesor, a pesar que varias veces ha suplido al principal. ¿Por qué? Porque si el principal nada más tiene 15.5% y cobra el 100% del salario, y su suplente en algún momento lo habrá habilitado, pero al mismo tiempo está recibiendo el 100% del salario de asesor, 4.300 balboas. Ahí hay una doble golpe a la Constitución. ¿Por qué? Ahora, porque hay dualidad de funciones y hay dualidad de salarios. Bien, para no caer en que esta es su opinión sobre la Constitución o sobre lo que está pasando en este caso con este diputado, espero que nos ponga otro ejemplo también, pongamos a la luz, pongamos este caso a la luz del último fallo de la Corte Suprema de Justicia, por favor. Ok, yo quiero traer incluso el fallo que más se habla es del 2017. Pero yo quiero irme a dos fallos posteriores que dicen exactamente lo mismo. Uno es una sentencia del 2019, de marzo del 2019, por la cual la Corte Suprema de Justicia no aceptó un amparo que presentaron algunos diputados contra una decisión del excontralor Federico Humbert. Y estos diputados, ¿qué estaban haciendo? Estaban cobrando salarios fuera de la Asamblea, eran suplentes fuera de la Asamblea, y al mismo tiempo estaban cobrando salarios dentro de la Asamblea sin trabajarlos. Y este mismo fallo, esto que les voy a leer, también lo cita un fallo del 2022 por el cual se tumbaron, ¿se acuerdan?, las licencias con sueldo. Claro, claro. Pero lo que yo quiero, pero vamos a ver lo que dice el fallo, porque eso es lo más importante. El fallo del cual les estoy hablando, que aparece en el 2019 y en el 2022, dice lo siguiente, y cito: como se observa, la norma constitucional, al establecer que un diputado principal y suplente no puede aceptar ningún empleo público remunerado, impide que él mismo ejerza cualquier cargo al servicio del Estado que tenga legalmente establecido un salario, sueldo u honorario, salvo, y aquí vienen las excepciones, salvo los cargos de ministro, viceministro, director general o director de entidades autónomas o semiautónomas y agentes diplomáticos, que son empleos o cargos remunerados que la propia Constitución exceptúa de dicha Constitución. O sea, yo lo veo muy claro. Lo que está diciendo esta redacción es que lamentablemente los diputados suplentes no pueden ejercer ningún cargo público, salvo cuando son habilitados por el principal para ejercer la suplencia ya como diputados principales. En la práctica hay una lesión hacia los recursos del Estado. Se está haciendo una auditoría por parte de la Contraloría. ¿Qué alcance puede hacer este audito para que aquellos que han devengado estos dos ingresos de forma paralela, que han violado la Constitución, que han violado lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, quien es la que interpreta la Carta Magna, devuelvan esos recursos nuevamente a las arcas del Estado? Es que lamentablemente aquí hay vicios de peculado. Aquí se ha cobrado o se está cobrando, y eso no es de ahora, eso viene de mucho antes. Y esto es una filosofía, y lo voy a decir, aunque no quiero incluir un elemento político, pero lamentablemente esto es una metodología del Partido Revolucionario Democrático, es el que inicia todo esto, o mejor dicho, el que refuerza todo esto. Oiga, pero ese ADN del PRD también se transfirió ahora a la bancada independiente Vamos y a otras bancadas, por ejemplo, a los diputados de Moca, que están en esa misma condición, a los diputados del Partido Panameñista, Cambio Democrático, Molirena. No a todos, no todos los de Vamos están, a todas las bancadas. Y ya los de Moca, por lo menos uno corrigió. Sí, lo que dice es cierto, y lo que tienen que hacer todas las bancadas, no solamente Moca, y además lo que pasa es que tal vez los ciudadanos vemos
a Moca y vamos como la esperanza, esa esperanza de cambio que queremos ver en la Asamblea Nacional. Pero todos los diputados suplentes que están nombrados como asistentes técnicos parlamentarios o en algún cargo público tienen que renunciar. Eso es lo que yo interpreto de los fallos de la Corte, y lo interpreto con mucha claridad. Y yo creo que la Corte se va por esa vía, precisamente por el desastre que ha habido en la Asamblea, y lo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer es defender los fondos públicos, porque al final se pierden fondos públicos en estos temas. Bien, más allá de todo, cuando yo escucho argumentos, no, lo que pasa es que mi suplente está en plena edad productiva, o lo que pasa es que él caminó conmigo en la campaña. Lo que pasa es que yo no hubiera podido llegar a la curul si él no hubiera apoyado. ¿Alguno de esos argumentos tiene sustento en los fallos de la Corte y en la Constitución? En mi opinión, no lo tienen. Sencillamente son argumentos políticos, claro. Yo me imagino que un diputado principal desea que su suplente esté cerca de él. Sin embargo, hay un fallo de la Corte. Y a mí hay otra cosa que me llama la atención. ¿Por qué? Digamos que hay una puerta abierta, que en mi concepto no la hay, pero digamos que hay una puerta abierta jurídica, o una ventanita jurídica. A mí hay otra cosa que me extraña. ¿Por qué los diputados principales no los colocan en sus propias planillas y los colocan como asistentes técnicos parlamentarios bajo la jurisdicción supuestamente de la presidenta de la Asamblea? Pero, ¿por qué no los colocan dentro de su planilla? No estoy diciendo que esté bien. No, porque eso que usted está diciendo es lo que acordó, entre comillas, la bancada de Vamos. Pero es que ese acuerdo también contraviene todo lo que usted acaba de leer. Y no lo digo por Vamos, lo digo porque con excepción de Vamos, con excepción del movimiento Vamos, que sí ha dicho eso, con lo cual tampoco estoy de acuerdo, el resto sí los ha colocado como asistentes técnicos parlamentarios, y pareciera ser que ellos lo que no quieren es abultar sus propias planillas, y al no querer abultar sus propias planillas los colocan en esta nueva ventanita o ventanota. ¿Para qué? Para que los diputados suplentes, que desde hace algún tiempo la Corte dijo ustedes no pueden cobrar salvo que estén habilitados, ahora les abrieron un espacio. ¿Para qué? Para que puedan seguir cobrando. Mire, yo creo que un buen ejemplo lo puede decir Félix, porque Félix suplía, ¿ustedes se acuerdan? Usted suplía. Fui asistente técnico presentador de noticias. Vamos a usar el término. Usted fue a ser asistente técnico presentador de noticias antes de ser principal, ¿verdad? Y usted cobraba como asistente temporal de presentador de noticias. 4 años así. Exacto. Usted cobraba cuando venía a ejercer la función de presentador, ¿no? Está en lo correcto. Entonces, es un poquito tener claro a mí para qué me contrató la gente. La gente me contrató para ser suplente del principal, no para estar a la par del principal, ni para cobrar el mismo salario, ni para tener un nombramiento. Y además de que la gente me contrató claramente para suplirlo, y hay que buscar, vamos a buscar en el diccionario qué significa suplir. Además de que me contrataron para eso, la Constitución y además la Corte se ha tomado ya el trabajo de ampliar qué significa eso. No, es que no solamente eso, no solamente eso, y no me quiero salir del tema. A ver. Pero es que lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional no solamente se limita al despilfarro alrededor de los suplentes. Acuérdense de algo. Hay 2 rubros para mí muy cuestionables. Uno es el rubro de $1,000 al mes por dietas, y te explico por qué. Una dieta es un trabajo prácticamente alterno o adicional. Sí. Dentro del concepto de la labor legislativa están ir a las comisiones. Pero ¿qué hacen los diputados? Sí. Aparte del salario y de los gastos de representación, se otorgan 1,000 balboas en dietas, cuando eso es parte del engranaje de su trabajo. Así que ahí hay un tema. Y hay otro que para mí es todavía, cuidado que es más delicado, los $1,000 o balboas que se generan por gasolina. ¿Ellos qué hacen? Ellos les dan $1,000 de gasolina, pero como no se la gastan, se la quedan en el bolsillo. Ahí hay vicios de peculado. En el servidor público, si le dan plata para algo, tiene que usarla para eso. Si lo usa para otra cosa, hay vicio de peculado. Lo que pasa es que esa es una tara, y ahí debo hablar, va a sonar como a favor de la Asamblea. Esa es una tara histórica
que la Asamblea no ha corregido. ¿A qué me refiero? Ellos antes para... que tampoco lo voy a defender, no hay manera. Es que no hay manera. Ellos para no pagar impuestos, antes cuando usted le pagaban esto de gasto de representación y esta cosa, eso no pagaba impuestos, no pagaba un montón de... Entonces ellos para no pagar impuestos se ponían estos renglones. Después cuando ellos mismos cambiaron la ley de que había que pagar impuestos, eso tuvo que ir a la corte incluso, y eso nunca lo han vuelto a integrar en un solo pago. Es más, fíjense que el del interior, que necesitaría, entre comillas, $1.000 en combustible, digamos el más alejado, vamos a Darien por allá, de la montaña. Ni eso. Pero vamos a suponer, vamos a suponer. Vamos a darle beneficio a la duda. Exacto. A él le dan lo mismo que el diputado, hombre, del circuito donde está la Asamblea, que no gana, no debe gastar lo mismo en combustible, para que usted vea lo ilógico en que hemos quedado. Y fíjate, yo no creo que es que... vamos a darle nuevamente el beneficio de la duda. Yo no creo que es que no quieren pagar impuestos, porque al final... No, yo le hablé de una etapa Sí, pasada, pero porque nada más una breve una tara que quedó allí. No es que... Porque los gastos de gasolina, de dietas y de gastos de representación sí pagan impuestos. Lo que ellos no quieren... Ahora, lo que ellos no quieren es que se los deduzcan mensualmente. Eso es lo que ellos quieren. Y por eso que el duro más chiquitito de salario es 1.800, para que esa deducción nada más se la hagan de los 1.800. Eso es lo que yo interpreto. Tampoco... eso es lo que interpreto. Puedo estar equivocado. Lo que he escuchado también por parte de diputados que están en contra de este mecanismo es que el reglamento interno debe hablar claramente, debe tipificar claramente que el salario sea $7.000 netos para que ellos coticen en la caja de seguro social. Es buen momento para $7.000. Pero ¿qué sucede? Que muchos diputados que dijeron estar preocupados por la caja de seguro social cotizan en base a ese monto de $1.800 y no de los $7.000. Cuando te hablé de los 1.000 de las dietas y de los 1.000 de gasolina, no quiero decir que se los elimines, pero que se los incluyas en el salario para que entonces sí paguen seguro social, porque ellos no pagan seguro social por gasolina ni por dietas. Sí pagarían si esos dos rubros se los incluyes en el salario, que es lo que debe ser. No estoy diciendo que se los eliminas, sino que se los incluyas en el salario. Pero ellos hacen todo lo que les conviene. Como yo espero de verdad que este video también lo pongan hoy en el Pleno. Yo lo veo difícil. Lo que queremos es ayudar a los diputados de vieja y de nueva data. ¿Qué significa suplir? Vamos a lo que dice el mataburro, así le llamaban al diccionario en otras generaciones. ¿Qué dice el diccionario? Dice: cumplir o integrar lo que falta en algo, o remediar la carencia de algo. Tiene otro significado adicional porque son dos. Ponerse en lugar de alguien para hacer sus veces. Sobre esa vía, no sé si ustedes escucharon ayer una entrevista que le hicieron a la diputada de Vamos, Yanin Prado. Sí. Ella dijo algo que es cierto. Ella dijo: lo que pasa en esta asamblea, algo tan sencillo, lo que pasa en esta asamblea es que no han elaborado un mecanismo. ¿Para qué? Para cuando el suplente es habilitado, el salario del principal sea deducido, sea eliminado, y se le pague al suplente lo que se merece. Entonces, ¿qué están haciendo los de Vamos? Por lo menos ellos. Ellos tienen que de su bolsillo pagarle al diputado suplente porque son 2 o 3 que tengo entendido que no tienen ningún salario de nada. Sí. No están en nada. Creo que uno Jorge Blois, Eduardo Gaitán, Miguel Ángel Campos. Creo que la misma Yanin Prado. Yanin Prado también está en esa ellos condición. Le están pagando de su bolsillo al suplente cuando los representan, que tampoco es el punto. Que no debería ser. No debería ser. Lo que se debería establecer en la asamblea es que tú, mediante el sistema interno, tú le deduces al principal y le pagas al suplente. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Porque a ellos no les conviene. Ellos quieren seguir cobrando sin trabajar y quieren que el suplente siga cobrando como alterno, pero habilitado por el principal. Y el asunto de cobrar es mucho más profundo. Es que nosotros le pagamos. Sí. Ese para mí es el detalle. Y que a veces ellos olvidan. El Estado somos nosotros. Y ellos están cobrando del dinero nuestro. Y una correcta administración sencilla. Y con un contador, un estudiante de contabilidad, usted pone en orden eso. El día que faltó se le dé cuenta y se le paga al otro. Sencillito. Esto no es tan complicado si lo queremos poner en orden. Por eso te decía que la acción ciudadana no debe ser tanto para criticar a los suplentes o criticar.
es para defender los recursos del Estado, es Ese es el para detalle. defender los fondos públicos, sobre todo en un momento en que el país está extremadamente comprometido con una alta deuda pública, con un alto desempleo y tantas cosas, a punto de perder el grado de inversión. Es el momento de que esto se corrija. En el tema de los asistentes técnicos parlamentarios, donde hay diputados suplentes, hay diputados principales que se defienden de esta forma. Lo que sucede es que cada diputado de los 71 que integran el órgano legislativo tiene la facultad administrativa de gastar mensualmente $20.000 en su despacho, en la contratación de su personal. Hay diputados principales que han contratado, y esta figura ha sido en Vamos, en algunos casos en Vamos, a sus suplentes como asesores. Sí. Ahí el principal sabe si el suplente viene o no viene, si realiza alguna función o no. Pero hay principales donde sus suplentes son asistentes técnicos parlamentarios. Pero en la figura administrativa, estos nombramientos están en la competencia del presidente de turno de la Asamblea Nacional, en este caso, Dana Castañeda, quien es la que ha facultado la contratación de estos asistentes técnicos parlamentarios. Y dice el principal, lo que sucede es que yo no puedo hacer nada en contra de mi suplente porque él está bajo el paraguas de la presidencia del órgano legislativo. Ahí está el ejemplo vivo de lo que acabas de decir, es lo que sucedió entre 2020 y 2022 con la diputada suplente Walkiria Chandler. ¿Qué sucedió? La diputada suplente Walkiria Chandler estaba permanentemente en la Asamblea y nadie discute que estaba trabajando. Ella estaba allí, ella estuvo en comisiones, pero sí llamaba la atención que ella lo hacía al mismo tiempo que Gabriel Silva estaba en el Pleno y demás. Sí. ¿Por qué? Porque ella, cuando la entrevistaban, decía, soy diputada suplente, que como diputada suplente, etcétera. Pero ¿qué sucede? Un año después que renuncia, en plena campaña, alguien la delató, alguien sopló y dijo, es que usted no era diputada suplente, usted estaba recibiendo un salario de asistente técnico parlamentario. Entonces tuvo que empezar a dar explicaciones que no eran muy aceptadas ni muy entendibles y ahí vino el problema. El problema de ella fue que no fue transparente. Ella debió decirlo desde un principio, yo estoy trabajando como asistente técnico parlamentario y bajo el paraguas del entonces presidente de la Asamblea Nacional, que era Cristiano Y Adame. si se aplicara la Constitución, se declaraba la vacancia de la suplencia. Por supuesto, solo que ella no lo dijo, ella tuvo que decirlo un año después, cuando alguien la delató. Entonces, esos son los problemas. Alguien me hace el análisis y me pregunta, ¿y el suplente entonces qué cobra y de qué vive? Es que hay un mal concepto. Esto no es que porque tú vas a correr a algo, entonces tú tienes que vivir del Estado. Tú tienes que estar claro en la posición que tú vas a tomar. Bueno, hablemos cuando había los dobles salarios, pues. Aquí había una ley donde los alcaldes y representantes, si eran nombrados como tales, seguían cobrando su salario entero como funcionarios públicos. Hasta que por fin, 10, 11, 12 años después, eso se eliminó. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, este país es el país de los magos. Aquí tenemos plata para todo el mundo y al final no hay plata para nadie. Entonces, empecemos a arreglar estos temas. Incluyo el tema de la gasolina y el tema de las dietas, que sean incluidos como salario. ¿Para qué? Para que paguen seguro social. Coticen el seguro, que es lo que tanto defendieron, entre comillas. Gracias, señor Linares, por acompañarnos. Pausa y regresamos.